VIH es muy importante porque además tiene que ver con todos nosotros, todos los niveles de cuidado de pacientes con VIH tienen que ver con eso, y especialmente para los que somos internistas, eso es un tema apasionante en el cual se une la medicina interna con el cuidado de pacientes con VIH, y además hablamos de algo que se ha dejado de lado, pero que es cada vez más importante y que vamos a ver la importancia que tienen los desenlaces en los pacientes que cursan con estas dos enfermedades. Para hablar de eso, entonces, voy a hacer como algo, un enfoque preliminar, algo grande, algo de epidemiología global para ver cuál es el contexto y la situación que tenemos en este momento, en el cual vemos que la prevalencia de esto, que es un contexto muy grande global, es una situación en la cual se habla de enfermedad hepática no alcohólica. Ya vamos a ver cuál es el espectro de la enfermedad, pero todos aquellos pacientes que tienen enfermedad hepática de origen no alcohólico, se estima que está entre el 30 y el 40% en los Estados Unidos en población general. La tercera parte de esos sujetos se ha encontrado que tienen alguna infiltración grasa a nivel del hígado y que no tiene una causa establecida a nivel de la origen del alcohol. En pacientes con VIH se ha encontrado que es más alto que en la población general, y vemos que hay una serie de situaciones en las cuales se justifica por qué es más alto. Hay unas condiciones de estilo de vida, hay unas condiciones de la enfermedad como tal, hay condiciones del tratamiento de la enfermedad, y vamos a ver en el capítulo de fisiopatología y patogénesis cuáles son las condiciones que ayudan a que esta población tenga más probabilidad de tener enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. Se encontraron que más de la mitad de los pacientes que se evalúan en clínicas de VIH y tienen el perfil hepático alterado, su causa es una enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. Entonces, aquí empiezan a ver como una serie de mensajes, y es que tenemos que estudiar la función hepática de los pacientes, no solamente las coinfecciones, que es muy importante, sino de rutina, cada cierto tiempo establecer y estudiar la función hepática de estos pacientes para poder capturarlos y hacer los estudios adecuados. Y como otro mensaje inicial, es importante descartar causas secundarias como virus hepatotropos y consumo de alcohol, que ya vamos a ver lo difícil que es establecer cuando hay un consumo alto, medio, promedio o no de alcohol, teniendo en cuenta que datos locales, ni siquiera suramericanos, existen recomendaciones de cuándo hay un consumo excesivo de alcohol. Hay recomendaciones norteamericanas, hay recomendaciones europeas, pero es difícil establecer y colocar eso en nuestro medio, y no sabemos si lo estamos haciendo bien. No sabemos si lo que ellos definen como un consumo pesado de alcohol para nosotros sea o no sea. Entonces vamos a ver un poco de eso, y esta toda la discusión, que espero que al final pues podemos hacer la conversación de cuáles son sus consejos. Vemos aquí entonces dos tablas, dos grupos en el cual vemos aquí todos los pacientes que tienen enfermedad hepática de algún origen. Entonces vemos como aquí, en esta cohorte de pacientes, en un artículo publicado en este año, encuentra que el 40% de los pacientes que tienen infección por VIH tienen en ese grupo una coinfección por virus de hepatitis B y hepatitis C de aquellos pacientes con enfermedad hepática. Del grupo de pacientes VIH que tienen enfermedad hepática, el 40% de ellos tiene coinfección con algún virus C o B. El 10% de esos tienen enfermedad hepática alcohólica, y el 50%, o sea, la mitad de los pacientes de esta clínica de VIH, en la cual evalúan pacientes solo con enfermedad hepática, la mitad de ellos tienen una enfermedad hepática de origen no alcohólico. De esto se subdivide en tres, que son las más importantes, pero no son las únicas, y encontramos que de todos esos, el 32% de los pacientes, la tercera parte de ellos, tienen enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. El 13% tienen esteatohepatitis no alcohólica, en la cual vamos a ver cuál es el espectro y cómo puede uno ayudar a diferenciar entre uno y otros. Y el 5% de los pacientes tienen cirrosis. Es cirrosis no relacionada con coinfección por virus de hepatitis B y hepatitis C, sino que es cirrosis que se ha generado como todo el espectro de la enfermedad, en el cual ya llegó a ese punto y que comenzó como una enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. Entonces realmente esos pacientes sí pueden progresar, y vemos que la prevalencia es bastante grande. Entonces lo que uno puede aquí hacer es, si todos los que estamos aquí vemos pacientes con infección por VIH y no tenemos identificados algunos de estos, pues lo más probable es que los estemos dejando pasar, no estemos haciendo el tamizaje adecuado y estén por ahí sabiendo además nuestras condiciones socioculturales de enfermedad grasa y síndrome metabólico y todo lo demás. Este es el espectro de la enfermedad. Esta es una de las diapositivas más importantes porque muestra en general, no solamente en pacientes con infección por VIH, sino en todos, cómo se divide y cómo es la progresión de todos estos. Entonces aquí vemos el principal grupo, que son los pacientes con enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. Aquí vemos todo este grupo, y de aquí entre un 20 y un 40% en un seguimiento a 3 o 6 años hace esteatohepatitis por este origen. O sea, una esteatohepatitis, una inflamación de los hepatocitos, y lo hace básicamente porque progresa, se demora 3 a 6 años, y la tercera parte puede llegar aquí. De eso es casi la tercera parte, va a progresar algún grado de fibrosis hepática, que ya vemos lo grave que es, porque además no se ha demostrado que haya medicamentos o estrategias para revertir la fibrosis hepática a este nivel. Vemos que
Y de estos se dividen en dos grupos. El 40-60% pueden progresar a ser una falla hepática en un transcurso de 5 a 7 años y o 10% puede pasar a ser hepatocarcinoma. Entonces, realmente es importante la enfermedad. O sea, algo que comienza aquí, que tal vez nos acostumbramos, porque muchos de los que estamos aquí tenemos hígado graso, unos de origen alcohólico, otros de origen no alcohólico, pero ya podemos pensar que muchos de esos auditores tenemos, yo me cuento dentro de ellos, tenemos hígado graso. El hígado graso se volvió una costumbre, yo tengo hígado graso y ya no pasa nada, pero no evaluamos las transaminasas después para ver si ya realmente se está inflamando el hígado y si no solamente está en la acumulación de grasa en el hígado. Además, no vemos cómo progresa y no hay unos cambios de estilo de vida desde aquí, y entonces lastimosamente hay algunos pacientes que pasan a la inflamación, a la fibrosis hepática, a la cirrosis y llega lastimosamente aquí. O sea, es importante hablar de esto porque en la comunidad tendremos muchos casos y más en la población que estamos viendo todos nosotros. ¿Cuáles son las definiciones? Entonces las puse tal cual de la recomendación europea del EACS, en el cual la versión 10.0, que es la de este año, cambió un poco. La versión anterior, la 9.0 que tenía del 2017, no tenía todos los criterios de diagnóstico y no tenía la recomendación de qué hacer con los pacientes una vez se evalúan y se diagnostican. Entonces la nueva versión, que solamente está en inglés, que es la 10.0, publicada este año, define el espectro de la enfermedad y define mucho más, o algo, las directrices de qué hacer con sus pacientes, para dónde ir y cómo enfocarlos, cuál es el algoritmo de manejo de cada uno de ellos. Entonces este es el espectro de la enfermedad en el cual vemos que los pacientes frecuentemente cursan con síndrome metabólico. Y también vemos que en nuestra población mucha gente tiene síndrome metabólico. Ya vamos a mostrar un estudio local que tenemos al respecto. Entonces, ¿cómo definimos ese paciente que tiene una enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico? Aquel que tenga una alteración de más del 5% de los hepatocitos, pero esto es solamente con biopsia hepática, y esos pacientes usualmente no son llevados a biopsia hepática. Lo que sí podemos evaluar es que esos pacientes tienen frecuentemente asociados algunos componentes del síndrome metabólico. Por lo tanto, el clínico o los que vemos pacientes, nuestro punto de alerta, nuestro punto de inicio es evaluar síndrome metabólico. Y lo que recomienda la guía es evalúe pacientes con síndrome metabólico. Cualquier escala ya vamos a ver cuál es la que le gusta más a algunos, si la del IDF, si la del ATP, la que ustedes quieran, pero evalúe y tenga en cuenta que esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular importante, y dentro de esto evalúe si tienen síndrome metabólico o no, con el comportamiento específico de los pacientes con VIH. Tiene que excluir causas secundarias como coinfección con virus hepatotropos, y tiene que excluir que tengan origen en alcohol. Aquí empezamos a tener problemas. Esto es de la guía europea. La guía europea define que un consumo alto de alcohol es más de 30 gramos en hombres y más de 20 gramos en mujeres. Esto es para la sociedad europea. Igual no son homogéneos entre todos ellos. La recomendación del consenso americano de prevención de enfermedades dice que un consumo pesado de alcohol, pero no es lo mismo, un consumo pesado de alcohol es para un hombre más de 14 bebidas en la semana o más de 4 bebidas en una sola ocasión, lo que ellos llaman los drinks. ¿Cuánto significa eso para nosotros? Eso son 14 gramos de alcohol cada drink. Quiere decir, ¿cuánto tiene una cerveza? ¿Una cerveza cuánto tiene alcohol? Todos lo saben. 4.5% de alcohol, ¿cierto? Depende de cuánto, pero puede ir desde el 4.5, 5.2, 6, si entonces vas al BBC tienen una de 6.5, aquí hay accionistas de BBC en el público, entonces pueden tener 6.5% de alcohol, algunos tienen 8 hasta 12%. Pero una cerveza estándar de 4.5% tiene un contenido aproximado de 330 centímetros cúbicos. Si lo sacas por eso, te da más o menos 16-17 gramos de alcohol, ¿cierto? La densidad del alcohol es 0.8. Entonces, ¿la fórmula cuál es? El volumen por el porcentaje de alcohol en grados por 0.8, que es la densidad del alcohol. Eso te da el contenido de gramos de una bebida. Una cerveza tiene entre 13 y 14 gramos de alcohol. Depende cuál. Depende cuál tome. Pero estándar, una cerveza tiene 13 gramos de alcohol. Quiere decir que, en términos colombianos, si usted se sienta en una sentada, se toma más de 4 póker, está teniendo un consumo alto de alcohol, según la recomendación de los Estados Unidos. O sea, ninguno de los de aquí. Si es el consumo de la semana, es más de 14 cervezas en la semana. O sea, que se toma 2 cervecitas diarias durante todos los días, ya tiene un consumo pesado de alcohol. De acuerdo al consumo de los Estados Unidos. Yo no sé si eso en Colombia sea igual. Yo no sé si podemos extrapolar eso a Colombia, o si somos más o menos, no lo tengo ni idea, porque aquí no tenemos estudios. De otras bebidas usted puede hacer el mismo cálculo. Por ejemplo, cuando uno evalúa con las siguientes bebidas es muy complicado porque los pacientes usualmente no le dicen a uno exactamente cuánto toman y no se estandarizan las medidas. ¿Por qué? Porque en Colombia, en Latinoamérica, diferente a los Estados Unidos, uno no pide los shots, sino que uno pide las botellas.
Entonces eso es un consumo en el cual de base ya el consumo de alcohol en Colombia es diferente al consumo en Norteamérica. Porque en Norteamérica difícilmente uno puede llegar a decir de una botella de aguardiente. Uno dice de un shot de whisky, de un shot de ron, de un shot de un spirit, de lo que quiera. Y es una establecida de 50 mililitros. Son 50 mililitros. Por lo tanto, un trago de whisky estándar de 50 mililitros tendrá 18 gramos de alcohol, parecido a una cerveza. Pero en Colombia nosotros no hacemos eso. A veces no se miden los tragos igual. Por eso pienso que un problema que tenemos local, práctico, es no tenemos cómo estandarizar el consumo de alcohol de los pacientes, ni siquiera los médicos. Porque usualmente el consumo de todo el alcohol es el que toma más que el médico. Entonces es muy difícil que alguien lo tenga. Entonces usualmente aquí no podemos establecer. El principal problema es, tenemos que definir cuándo un paciente tiene una causa de enfermedad hepática de origen alcohólico versus no alcohólico. Y esa es la primera cosa, lo cual no es nada fácil. Porque no lo preguntamos a los pacientes, porque tenemos el tabú de preguntarlo y porque no podemos establecer, normalizar el consumo de alcohol en los pacientes. Pero sí sabemos, y sabemos en las poblaciones latinoamericanas, hay un estudio importante en Argentina, de cuál es la prevalencia de consumo alto de alcohol en la población con VIH. Y en ese estudio muestra que el 60% de los pacientes de la clínica con VIH reportaron consumo de alcohol pesado en el último año. Entonces ese es un punto muy importante para establecer cuándo es uno de los dos orígenes y cómo se puede establecer las medidas de contención y de mitigar el riesgo en cada uno de ellos. Una vez usted dice, no es consumo de alcohol, lo cual no es tan fácil, usted excluye virus hepatotropos y tiene algunos factores de riesgo, algunos criterios de síndrome metabólico, usted debe pensar en que este paciente tenga una enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico. Hasta ahí muchos de nosotros estamos, un hígado graso, pero sin inflamación. Una vez se tiene algún grado de inflamación, que clínicamente lo evaluamos es con las transaminasas, es como el más rápido que hacemos, es sensible, es bueno, menos mal es algo sencillo, fácil y no tan costoso, y evidentemente las transaminasas tienen un buen valor predictivo, no es el mejor, pero tiene un buen valor predictivo para poder saber cuándo hay inflamación. Obviamente hay estudios más avanzados de fibrosis y de inflamación, pero ese puede ser una fase inicial. O sea, hay que estudiar la función hepática para ver cuáles deben ir y ampliar todos estos estudios. Y en este momento, cuando sospechamos que ya hay una inflamación a nivel del hígado, entonces se deben hacer estudios de imágenes sin saber que exista una sola imagen ideal. Algunos tendrán ecografía, otros tendrán fibroscan, otros tendrán un fibroscan con compensación de imagen, otros tendrán TAC, algunos querrán hacer biopsia. Entonces lo importante es que aquí no se casan con cuál es el estudio que se debe hacer, sino que usted documente que tenga inflamación con fibrosis o inflamación sin fibrosis, y después descartar que tenga cirrosis o hepatocarcinoma. Pero ese es el punto clave, como el punto donde ya hay que intervenir de forma muy importante a estos pacientes. Hay que descartar cada uno de estos, inclusive la coinfección con hepatitis C, que de base ya ustedes saben que condiciona tener una enfermedad hepática grasa asociada a la infección por hepatitis C. Yo voy a ver dos diapositivas grandes de estudios no locales donde evalúan cuál es la prevalencia de este tipo de enfermedad. Encontramos aquí en la primera parte, este primer grupo de aquí, que es la prevalencia en población general VIH positivo. Todos los pacientes. Ustedes ven aquí cómo tomaron los pacientes. Son pacientes consecutivos que se evaluaron en clínicas metabólicas, pacientes consecutivos en clínicas militares, pacientes consecutivos en clínicas de VIH. Todos los pacientes que llegaron a una unidad de radiología le hicieron una ecografía. Y encuentran ellos que entre el 28 y el 40% de los pacientes tienen enfermedad hepática aguda grasa. Más o menos en promedio, 36% de los pacientes evaluados tienen ese componente. O sea, la tercera parte de la población evaluada tiene más grasa en su hígado de la que debería tener. Si además tomamos el grupo de pacientes que tienen infección por VIH, pero que tienen unas enzimas hepáticas persistentemente elevadas, definido como muchos criterios, por ejemplo, aquí vemos uno de ellos, más de 2 veces el valor de referencia, otro dice más de 2 veces que persiste por más de 6 meses, otro dice más de 2 mediciones en las cuales está más de 2 veces. Entonces, con todos esos criterios, en el cual tenemos ya un paciente con infección por VIH, que tiene además unas transaminasas elevadas, que no se llama transaminitis, entonces si tiene unas transaminasas elevadas, ese paciente se evalúa y se encuentra que el 60% de ellos, entre el 60 y el 65% de ellos, tendrá una enfermedad hepática aguda grasa de origen no alcohólico. O sea, las 2/3 partes de estos pacientes tienen este componente. O sea, eso es lo más prevalente. Tenemos que saber coinfección, esto es súper importante, saber hepatitis C, saber todos los nuevos inhibidores de proteasa y todos los nuevos medicamentos, saber hepatitis B, todo esto es muy bueno. Pero lo más común, como siempre nos aprendemos en lo raro, lo más común es que este paciente tenga un exceso de grasa en el hígado, y vamos a ver que esto no es en vano, esto repercute en situaciones importantes para el paciente y para el desarrollo de su enfermedad. Esa diapositiva pues es horrible porque es llena de números, pero solamente quise aquí resaltar 5 cositas. Y es que en rojo ven ustedes
los grupos de cohortes más grandes publicados hasta el momento de pacientes que tienen infección por VIH y transaminasas altas. Y vemos que en esos pacientes, en este grupo, 60% tienen excitosis y 53% tienen inflamación, y en ese estudio publicado en 2015, 55% de los pacientes tienen inflamación hepática. Y en azul están aquellos pacientes de la población general con infección por VIH. Y ustedes ven los estudios más grandes, 31%, 40%, 29%. O sea, casi la tercera parte de la población, que es lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior. Es muy, muy común. Viendo datos muy heterogéneos, como por ejemplo que aquí hablan de 54% de prevalencia, y en este estudio hablan del 13%. Entonces uno ve un estudio que dice 13%, otro 54%, usualmente hay diferencias en los métodos de selección de los pacientes y de las clínicas. Pero esto lo vemos, o sea, primer mensaje, eso es prevalente. Esto lo tenemos nosotros, lo tienen algunos pacientes con infección por VIH y toca estudiar. Y lo dejamos pasar y no lo buscamos activamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene esta población para que tenga esta enfermedad, para que tenga una infiltración grasa anormal? Vamos a ver que en general son los mismos factores de riesgo de la población general. Porque lo que vemos es que algunas de las personas, médicos y toda la persona de la salud, cuando va a abordar un paciente con infección por VIH, creen que tienen que buscar siempre cosas raras. Entonces a los internistas y a los médicos se nos olvida que primero hay que buscar lo más común que tenemos todos los pacientes, que tengan todos, y después se buscan las cosas raras, que es lo que usualmente cuando alguien llega a urgencias con una infección, en un paciente de esos le buscan el hongo más raro, el parásito más raro, y en cambio no le buscan lo más sencillo que todos podemos llegar a tener. Entonces los factores de riesgo son los mismos que vemos en algunos de ellos. El primero y el más importante es síndrome metabólico. O sea, existe una necesidad en las clínicas y en todos los grupos que ustedes trabajan de evaluar cómo estamos en riesgo cardiovascular y cómo estamos en síndrome metabólico en esos pacientes. ¿Cuáles son los criterios? Los mismos que siempre hemos evaluado en todos los pacientes. Hipertensión, dislipidemia, incremento de la circunferencia abdominal de la cintura, resistencia a la insulina. Otros que son más específicos, como por ejemplo la lipodistrofia relacionada con la enfermedad, la hiperuricemia, la terapia antirretroviral, el virus por sí mismo o el microbioma intestinal. Estos son los que se han establecido. Inclusive en esta diapositiva que continúa, hacen una comparación entre cuáles son los factores de riesgo de los pacientes con y sin infección por VIH, y ustedes adivinen qué encuentran. Esta es la diapositiva. Cuando uno ve esto y le dicen, el título del artículo que está en publicación es ¿existen diferencias? Síndrome metabólico y infiltración grasa en pacientes con infección por VIH. Y al final coloca, ¿existen diferencias? Como modo de pregunta, y se dan cuenta que es casi la misma enfermedad, lo que pasa es que no la buscamos. Y ustedes ven cuáles son los factores de riesgo relacionados con la población infectada con VIH y los factores de riesgo en la población general. Y vemos que se cruzan todos: resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia, alteración de la tolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, hipertensión arterial. Y solo unos pocos que están aquí, esos 4 que están aquí al final, son específicos de la población con infección por VIH, pero también son los menos comunes. Los más comunes son todos estos 6 que ustedes ven en la parte de arriba de la tabla. También hay que buscar algunos específicos, con infección con hepatitis C. Se ha establecido que el genotipo 3 de hepatitis C, por alguna razón que se desconoce, tiene mayor probabilidad de la enfermedad grasa, lipodistrofia, uso de drogas intravenosas y la misma terapia antirretroviral. Son esos 4 componentes que los tenemos que buscar en aquellos pacientes. Entonces les quiero mostrar este estudio que me sirvió para mostrar algo que hicimos hace más de 10 años. Cuando uno muestra se da cuenta que ya está, ahí sí ya está viejo, no soy tan joven, porque ya lleva más de 10 años este artículo publicado, pero sí fue algo muy importante porque cuando yo estaba haciendo medicina interna, nos preguntamos es, oiga, ¿realmente existe síndrome metabólico en nuestra población? La historia de esto es bastante particular por 2 razones. La primera es que cuando lo presentamos alguien nos dijo que no íbamos a descubrir que el agua mojaba, que esto era obvio, que esto era básico, que esto no tiene ningún sentido. Pero lo más importante, cuando mostramos ese estudio para que nos permitiera hacer el protocolo de estudio en la universidad, es que alguien nos dijo, esta es la enfermedad de los países ricos. ¿Usted para qué hace este estudio? Si es que ese estudio se ha hecho en Estados Unidos, esto es en población obesa, esto es en población que tiene recursos, en población con altas ingestas calóricas. Este estudio no tiene ningún sentido hacerlo en Colombia, aquí eso no pasa. Esas fueron las respuestas que tuvimos. Hicimos el estudio, lo presentamos en el concurso y vean lo que encontramos en ese momento. Este estudio, yo trabajo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces alguien me va a decir, es que yo trabajo en la Fundación. Esos son los de la Fundación. Pues no. Este estudio se hizo en todos los pacientes del Hospital Simón Bolívar que consultaron durante 1 año y medio a la clínica de VIH. ¿Y qué encontramos? De la población evaluada, el 96% de los pacientes tenía hipertrigliceridemia, con un criterio de 150.
El 70% de los pacientes tienen colesterol HDL por debajo de 40 o por debajo de 50 en mujeres. El 82% de los hombres o de las mujeres tienen un aumento de la circunferencia abdominal. 82%. El 45% tiene una glicemia por encima de 100 y el 20% tiene una tensión arterial por encima de 130-85. Entonces, con esto vimos que los pacientes sí tenían criterios, algunos o no, de síndrome metabólico, pero no todos los cumplían. Estas soluciones para comparar según los criterios del IDF en su momento, según los del ATP3 en su momento, y encontramos que más de la tercera parte, el 37% de la cohorte evaluada tenían sobrepeso u obesidad. Con esto logramos entregarle a la revista y la revista nos lo publicó. Entonces, vea, cerca del 40% de la población infectada por VIH en esta clínica tiene sobrepeso u obesidad. Y usted creía que todos eran desnutridos. Y eso no es así. Pero pueden ser desnutridos, porque aquí hay gente especialista en nutrición que sabe esto más que yo, y es que no habla que estén bien nutridos. Habla de pacientes que tienen obesidad central, o aumento de la circunferencia abdominal, dislipidemia, pero cuando usted le evalúa el peso, pues están con un índice de masa corporal por debajo de 25, inclusive por debajo de 20. Pero cuando usted ve a este paciente con un índice de masa corporal por debajo de 20, le hace estudios y el paciente ya tiene dislipidemia y ya tiene obesidad central, siendo pacientes que están por debajo del peso ideal. Entonces ya como el componente metabólico es tan diferente al peso, y puede ser, y eso es lo que los cardiólogos han llamado la paradoja de los obesos, y es que entonces se dio cuenta cómo aquellos pacientes que no cumplen criterios de obesidad tienen mayor riesgo cardiovascular y tienen mayor mortalidad por eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el obeso se lleva a una clínica de obesidad, se lleva a una clínica de nutrición y se adhiere a un programa. El no obeso, el flaco, cree que es metabólicamente sano y nunca va a una clínica, nunca hace estudio cardiovascular, y cuando le dan infarto se muere. Entonces se ha llamado siempre la paradoja de los obesos, con lo cual explica por qué se mueren más aquellos no obesos de eventos cardiovasculares. Y aquí vemos simplemente pasa lo mismo. Cuando hicimos la tabla encontramos que de los 5 criterios evaluados para el control metabólico en el estudio, la mayoría de pacientes cumplían 2. Y si ustedes se acuerdan, para este momento la tabla decía 3 o más. Los criterios de control metabólico dicen 3 o más, sin saber cuáles son los mejores. Siempre la duda ha sido en Colombia qué criterios utilizar para el síndrome metabólico. Y hay muchos estudios que no me voy a referir. Entonces la tabla decía 3 o más. Y ven ustedes cómo el 30% de los pacientes cumplía 2 criterios. Y la pregunta que quedó abierta en el estudio fue: ¿podemos decir que aquellos pacientes que no cumplen 3 o más, sino que tienen 2 criterios, de los cuales esos 2 son obesidad central y dislipidemia, no tienen riesgo cardiovascular? Entonces, ¿será que los sacamos del grupo de síndrome metabólico, decimos no síndrome metabólico y entonces no tiene riesgo cardiovascular? O sea, ¿es una determinación así o es un continuo? Entonces pasa lo mismo del CIRS. Es tener 2, es importante, que no cumplan el criterio, pero tienen 2. De ellos un 30% de ellos tienen 2 criterios. Esto fue importante, lo establecimos aquí en Colombia, y vimos cómo ahora se encuentra toda la fisiopatología de la enfermedad y entendemos un poco más cómo se desarrolla y cuál es la patogenia de todo esto. Voy a empezar por arriba. Entonces está la genética, porque la inmunogenética, la genética y todo esto es lo más importante, en la cual así nacimos, pero no por eso tenemos que morir de lo que genéticamente estábamos predispuestos, sino que hay una condición de vida en la cual el estilo de vida es tan importante y no todo es culpa de la genética. ¿Qué pasa con el estilo de vida? La resistencia a la insulina, la dislipidemia y la acumulación de lípidos, el microbioma intestinal, todos esos 4 aspectos son importantes para explicar por qué los pacientes tienen infiltración grasa a nivel hepático. Entonces, en la resistencia a la insulina, ellos resaltan en rojo, los que estoy aquí en el cuadrito, son los que son importantes para pacientes con infección por VIH. Entonces vemos como aquí el índice de masa corporal es importante, el síndrome metabólico es muy importante, y hay otras condiciones como la activación inmunológica relacionada con el VIH, la disfunción mitocondrial inducida por drogas, que vemos que pues ya vemos menos esto, no eran los medicamentos clásicos en los cuales vemos tanto daño mitocondrial y veíamos más lipodistrofia y todo lo demás, la dislipidemia, en la cual vuelven y resaltan el síndrome metabólico, disfunción mitocondrial y dislipidemia inducida por medicamentos, la acumulación grasa, en la cual aquí vemos que no se conoce muy bien y hay una cantidad de polimorfismos genéticos que ayudan a explicar por qué algunas personas tienen más acumulación grasa con dietas bajas en grasa y cómo algunas con dietas ricas en grasa y en lípidos tienen una baja acumulación de grasa a nivel del hígado. Y hay una serie de polimorfismos genéticos que explican factores de lipogénesis de novo, factores de flujo sanguíneo, hay una interrelación hígado-intestino en la cual se establece también que pueden tener infiltración grasa, el consumo de alcohol. Y eso que ustedes ven aquí abajo, que no se ve tanto, que cada vez cobra más importancia en toda la medicina, y es todo el microbioma intestinal. Entonces
Entonces toda la microbiota vemos que es muy importante porque ellos hablan aquí de una disbiosis bacteriana y un incremento de la permeabilidad intestinal sumado a un perfil inflamatorio de endotoxinas que aumenta la probabilidad de tener infiltración grasa en el hígado, inclusive con consumos de dietas no tan ricas en grasa. Entonces todo esto en últimas terminará afectando el hígado y generando una enfermedad hepática aguda grasa. Y aquí vemos todos los factores que pueden estar interviniendo. El virus por sí mismo, la obesidad, la adiposidad visceral, otro factor muy importante que casi no podemos evaluar, y es pacientes que no tienen un contenido de grasa tan alto a nivel subcutáneo, pero el contenido de grasa visceral es muy alto. Y también sabemos que cada vez cobra más importancia la adiposidad visceral como factor de riesgo, como factor heterogénico y como factor de riesgo para tener infiltración hepática. Con el gran limitante que tenemos es que no tenemos muchas herramientas para evaluar, porque no podemos recomendar TAC para todos los pacientes o hacer densitometrías para evaluar la infiltración grasa, sino que tenemos que evaluarlo y establecer factores de protección con estilos de vida. La dislipidemia, la resistencia a la insulina, la terapia antirretroviral, aquí nombran ellos, aunque es un estudio muy reciente, ellos nombran todavía antirretrovirales que poco usamos ya, diaerosina, astaudina, sidobudina, todavía lo ponen ahí, este artículo fue publicado hace 2 meses, lo que pasa es que lo publican gastroenterólogos, ¿no? Entonces, creo que por eso un poco no, pues ponen esto que yo no esperaría que lo pongan en un artículo, como que la astaudina es un factor de riesgo para infiltración grasa hepática en agosto del 2019. No creería que sea tan importante poblacionalmente. La activación inmune, la inflamación y todo eso tiene que ver y en última genera que el paciente tenga infiltración grasa aguda de origen no alcohólico. Entonces esta diapositiva, que es de la Lancet del 2017, muestra, que es como la más didáctica, la más importante y la más bonita, muestra todo eso que afecta al hígado. El hígado es muy importante. El cirujano hepatobiliar de la clínica dice: usted puede vivir sin corazón pero no sin hígado. Y usted es más fácil reemplazar un corazón que un hígado. Hay 1000 cosas que sabemos para reemplazar un corazón y para soportarlo y tener terapias puente al trasplante y demás, pero en cambio el hígado no tiene muchas cosas que hacer. Entonces este hígado se ha afectado por muchos de los que ustedes ven aquí. Terapia antirretroviral, coinfección con hepatitis C, alcohol, la misma activación inmune de la enfermedad, repetimos el síndrome metabólico, el virus por sí mismo, la adiposidad visceral, la edad, el exceso oxidativo, la genética, la disbiosis intestinal, todo esto que ustedes ven acá llega al filtro que es el hígado y termina afectando y generando los problemas que estamos comentando, con las repercusiones a largo plazo que podemos mencionar. Y al final, no voy a tener aquí, es toda la parte molecular en la cual se está avanzando mucho. No voy al detalle porque es lo mismo que hemos hablado, solamente ustedes ven que la parte molecular está avanzando, que la mayoría de ellos hablan de polimorfismos de respuesta inmunológica y de polimorfismos de lipogénesis, y eso establece cómo se puede establecer que algunos pacientes tengan mayor o menor factor protector para tener infiltración hepática, y entonces vemos la lipotoxicidad y todo lo que ustedes conocen y son expertos en el tema. Pero algo de lo que no hablamos mucho es cuál es el papel de los antirretrovirales. Todo el mundo dice los antirretrovirales, pero ¿qué es específicamente lo que pasa con los antirretrovirales? Ya hablamos de la activación inmunológica del virus. En los antirretrovirales vemos los inhibidores de proteasa, cuyo mecanismo de lesión hepática usualmente es un daño endotelial sinusoidal y una inflamación a nivel local, lo cual genera en últimas una alteración en los transportadores de lipoproteínas y de los modificadores de los transportadores de lípidos, una alteración en la diferenciación y en la maduración de los adipocitos, y genera a nivel de resistencia a insulina muchos de los inhibidores de proteasa. También vemos algunos con los inhibidores nucleócidos y no nucleócidos de la transcriptasa reversa que genera toxicidad mitocondrial, lo cual tiene un mecanismo de cetosis que tiene que ver con la lipodistrofia y con la cetosis micro y macrovascular junto a la acidosis láctea. Entonces todo esto vemos como si hay grupos de medicamentos que pueden tener mayor o menor probabilidad de hacer infiltración grasa. Al final les cuento un par de estudios que hay, porque no hay muchos, con respecto a los cambios que se han podido evaluar y notar en los cambios de medicamentos. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico? Entonces ya sabemos que eso es importante, sabemos que es prevalente, sabemos que puede ser algo muy grave para los pacientes, pero ¿cómo podemos abordar a esos pacientes? Lo primero es sospecharlo, lo primero es hacer pruebas de función hepática, lo primero es preguntarle al paciente, preguntarle estilos de vida, preguntarle consumo, preguntarle ingesta calórica, preguntarle si hace ejercicio o no, evaluarlo, mirarlo. A veces socialmente normalizamos el gordito, entonces nadie le pregunta, pero tiene circunferencia abdominal muy grande. Y yo tuve un paciente hace más o menos 2 o 3 meses en el cual se subía a patios 3 veces a la semana y la subía en mejor tiempo que yo, y era buenísimo, y subía con un grupo de amigos. Pero él, pues, decía: yo siempre he sido gordito. Hicimos los estudios en un síndrome metabólico terrible y terminé infartado hace 2 semanas en la cardioinfantil con 3 puentes. No entiendo cómo uno subía a patios así cada tercer día haciendo esas cosas, pero lo hacía. Pero uno tiende a creer que no tiene el factor de riesgo.
porque él tiende a minimizar sus factores de riesgo. Cuando volvemos y veo la consulta, me dice, vea, es que toda mi familia se ha infartado a los 50 años. O sea, nosotros tenemos un componente genético muy alto. Además, el perfil lipídico del tipo es terrible. Entonces tenía todo el factor de riesgo para hacerlo, pero nunca lo habíamos pensado, porque queríamos verlo sano o normal. Entonces hay que sospecharlo, hay que evaluar las pruebas de función hepática. La guía recomienda que el ultrasonido debe ser el método de primera elección. Dicen que en aquellos sitios en los cuales no tengan imágenes o acceso cercano a las imágenes, se debe hacer con biomarcadores séricos y con score de riesgo, pero no es el mejor. Algunos de ellos dicen que si usted tiene un centro con experiencia y lo saben evaluar, debe hacer un fibroscan, y debe ser fibroscan hecho por personas que sepan evaluar la atenuación de la imagen para que le dé un valor mejor. No existen puntos de corte específicos en este escenario, por eso no lo recomiendan como primera medida, y también existen otros abordajes en los cuales está la imagen de resonancia magnética y la biopsia hepática, que mostrará lo que ustedes ya conocen como la esteatosis, el valoramiento de los hepatocitos, la inflamación lobular, pero recordar que este es el primero y el más importante que tenemos que hacer. Y esto fue tomado de ese artículo publicado hace unos 5 meses, en el cual me parece que es un abordaje interesante. De aquí para allá van 3 diapositivas muy importantes, que son las que evalúan cómo abordar los pacientes y al final cómo meterlos en una zona de riesgo alto, medio o bajo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Primero, Descartes es un artículo norteamericano, y ustedes se dan cuenta de la diferencia en el artículo que mostramos en la cuarta diapositiva, que era europeo, cómo mostraban ellos consumo alto de alcohol, y este artículo, que es hecho en Norteamérica, evalúa primero, descarte un consumo peligrosamente alto de alcohol, y ellos lo evalúan de acuerdo al estándar de los Estados Unidos, que son 14 bebidas a la semana o 4 bebidas en una ocasión en los hombres, 7 bebidas en la semana o 3 bebidas en una ocasión para las mujeres, y por encima de esto en los Estados Unidos usted tiene un consumo pesado de alcohol, poblacionalmente. Después evalúe todas las serologías y descarte otras causas de enfermedad hepática, especialmente virus y patotropos. Si usted considera que ese paciente ya saltó estas dos, evalúelo con una imagen. Si tiene acceso a un fibroscan, pues buenísimo, porque ya le puede determinar fibrosis y cetosis, y estratifique el riesgo. ¿Cómo lo estratifica? Con algunos puntos de corte no totalmente aceptados, le dicen, por debajo de 7.5 kilopascales tiene un bajo riesgo de fibrosis, y por encima de 9.5 kilopascales tiene un alto riesgo, como para tener un dato más o menos cercano. Entonces le dicen, si tiene un dato por debajo de 7.5, tiene una probabilidad bajita de fibrosis, pero este paciente tiene un riesgo, por lo tanto, modifique estilos de vida, haga una selección cuidadosa de los antirretrovirales y evalúe o trate si tiene otra infección. Si el paciente tiene más de 7.5, dice, considere evaluarlo en conjunto con otras personas, y ya vamos a ver cuál es ese grupo de personas que deben estar aquí trabajando en conjunto para evaluar a estos pacientes. Hay que evaluar modificaciones de los factores de riesgo cardiovasculares, en algunos casos modificación del régimen antirretroviral, considerar cirugía bariátrica, considerar vitamina E, en algunos casos hacer biopsia hepática cuando tengan un riesgo muy alto, por ejemplo los diabéticos, los hipertensos, los que tengan infección, los que tengan infección por VIH no controlada, ellos deben ir a biopsia hepática, pero esto debe ser en clínicas especializadas que manejen pacientes con enfermedad hepática y VIH. No cualquiera puede definir que haga una biopsia hepática a sus pacientes. No hago tanto énfasis en modificación de la terapia antirretroviral, porque sí hay estudios que lo han demostrado, pero los que vemos pacientes con VIH sabemos que lo último que uno quiere es modificar la terapia antirretroviral, y también sabemos que a veces no la podemos modificar, porque es que a veces, por ejemplo, cuando uno nos manda a algunos especialistas, le dicen, se recomienda modificación de terapia antirretroviral, entonces queda uno ahí, y el tipo está en cuarta línea, y el tipo está en un esquema de rescate, pues no se puede. Entonces por eso no es lo más importante es la modificación del estilo de vida. Y aquí pues ya son pacientes que deben descartarse el hepatocarcinoma y mandarlos a clínicas especializadas. Esto es lo que les comento de la guía europea de este año, que no lo trae completo la guía 9.0 que es la del 2017. La guía del 2017 trae hasta aquí viene la guía, este pedacito. Esta parte de abajo es nueva de la guía. Por eso la cambié, porque la otra estaba en español, pero esta solo viene en inglés, por eso la puse así. Y le dice de una forma más o menos sencilla los pasos en los cuales usted debe intervenir los pacientes. Lo primero es descarte que el paciente haga cosas para dañar su hígado. ¿Cómo? Evalúe si él toma medicamentos hepatotóxicos y si toma drogas ilícitas o productos herbales que puedan de homeopatía, que vemos que socialmente la gente consume mucho, porque en Colombia todos creemos que lo que venga de las matas y la naturaleza es sano, como la marihuana, entonces todo es sano, entonces no produce ningún daño. Entonces todo eso es sano, entonces por eso mucha gente llega y no le cuenta a uno, porque si uno lo pregunta no le cuentan que toman el OmniLife, el Herbalife, el no sé qué Life y todos los Life posibles, y no le cuentan a uno. Entonces evalúe que esto no lo está haciendo.
Evalúe, si es así, modifíquelo, cámbielo, dígale, por favor, deje de consumir tantas cosas, mire a ver si desaparecen las anormalidades hepáticas, adapte el tratamiento y pregúntenle si consume alcohol de forma pesada, evalúe, cambiarlo, modificar el estilo de vida y después de todo esto pase al siguiente. Si él no está haciendo cosas para dañar su hígado, entonces evalúe que no tenga una coinfección, evalúe que no tenga hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, inclusive hepatitis E, que tampoco estudiamos mucho en Colombia porque creemos que no hay. Entonces evalúe que no tenga coinfecciones. Si no hay coinfecciones, pase al siguiente y entonces evalúe otras causas de enfermedad hepática. ¿Cuáles? Que tenga estatosis hepática, hiperplasia nodular regenerativa, otras enfermedades virales como citomegalovirus, hepatitis C, Epstein-Barr, otras enfermedades no infecciosas, que tenga hipertensión portal, falla cardíaca, enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es muy común por alguna razón de la vida, pero ahora todos tenemos enfermedad celíaca, entonces son un poco modas de diagnóstico, ¿no? Pero bueno, todos libre de gluten y es una maravilla y vale 3 veces más. Entonces, evalúe otras cosas raras que pueden tener los pacientes, como enfermedad de Wilson, hemocromatosis, hepatitis autoinmune, y después de todo esto, diga, ahora sí, el paciente tiene una enfermedad aguda grasa de origen no alcohólico. Por lo tanto, para usted darle ese diagnóstico, el paciente tiene que haber descartado una gran cantidad de cosas. Este es el abordaje de diagnóstico que uno puede hacer con ellos para descartarle cuáles son las demás que pueden tener, teniendo en cuenta que el alcohol será algo muy prevalente en nuestra población. Y con esto, hágale imágenes y determine el nivel de inflamación y fibrosis para determinar si usted solo modifica estilos de vida, aquel que no tenga fibrosis, que tenga un F0, un F1 o un score de riesgo bajo, usted hace modificaciones de estilo de vida y lo evalúa frecuentemente. Y en los demás los remite a clínicas especializadas con hepatólogos y demás, como ya vamos a ver. Esta es la tabla que ellos determinan al final. Una vez usted ha definido que él tiene una enfermedad grasa, una infiltración grasa a nivel del hígado, determina el riesgo de fibrosis, lo puede hacer por imágenes, lo puede hacer con los scores de riesgo, están todos los que ustedes quieran, está hablado el FIB4, este NFS, que es el score de fibrosis solo para enfermedad grasa hepática, cualquiera de ellos se puede hacer, no han demostrado que uno sea mejor que el otro. También puede hacerle además un fibroscan en el cual mira el punto de corte de 7.5 o 9.5 para pasarlo a bajo riesgo, en el cual maneja el riesgo cardiovascular, considere catinas, maneje la hipertensión, el alcohol, la diabetes, pérdida de peso, o manéjelo en clínicas especializadas, en el cual hay un grupo multidisciplinario y evalúe que este paciente ya está inflamado y puede terminar en cirrosis y en hepatocarcinoma. Entonces digamos que de una forma más o menos simple termina dividiéndolo por dos caminos en cada uno de ellos. Al final, ¿cómo evaluarlo? ¿Cómo manejarlo? Lo más importante, lo más relevante, pero lo que más difícil es hacer para todos nosotros, es modificar el estilo de vida. No hay nada más complejo en la vida que modificar el estilo de vida, porque es lo que hemos hecho, es lo que nos han enseñado, es lo que hacemos en la casa. No puede llegar a decirle, a mí a partir de mañana me cocina esto, los pacientes no pueden llegar a decir, y lo conocemos, no pueden llegar a decir, a partir de mañana yo solo como frutas y vegetales y me hacen esto, porque eso no es real. Es como cuando uno tiene un problema un poco de salud ocupacional y a nivel laboral y le dice, no, pues pídele a su empleador que le cambie el trabajo. Pues no es tan fácil. O uno tiene un paciente que es taxista y le dice, no, pues dedíquese a otra cosa. Fácil. O uno tiene un señor que es celador y le dice, pero es que usted no puede ser celador, dedíquese a otra cosa diferente porque usted no puede trabajar de noche. Eso, o sea, a veces nos falta ponernos ahí y decir, yo esto es lo que hago. O sea, yo no puedo llegar mañana y decir, vea qué pena, es que yo no puedo trasnochar, entonces no puedo ser celador. Vea, es que yo trabajo en las Fuerzas Armadas, pero yo soy soldado, señor comandante, por favor no ponga de noche, que es que ya me dijeron que no puedo trasnochar. O sea, esto no es real. Así como la modificación de estilo de vida no es tan fácil. Disminución de peso, ¿cuánto hablan ellos? Disminución de peso del 7 al 10%. Hagan cuenta cada uno de ustedes cuánto es bajar el 10% de peso de lo que tenemos hoy. Eso es muy duro. O sea, eso es bajarse 7.6 kilos. O sea, eso es mucho. Eso es duro. Eso no es tan sencillo. Baje la ingesta calórica, incremente el ejercicio aeróbico y resistencia. Dicen ellos, evalúe 150 a 200 minutos semanales en 3 a 5 sesiones de actividad física moderada. ¿Cuántos de aquí sabemos cuánto es una actividad física moderada? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo metemos al gimnasio. Entonces a los 3 meses llega con lesión de rodilla, ya con lesión de lumbalgia, llega lesionado, todo el mundo se va en Navidad y se compra los tenis, y entonces corre 2 maratones de 10 kilómetros y se infarta. O sea, no, o sea, lo que hay que hacer es mandarlo a un deportólogo. O sea, busque a alguien que sepa de esto y le recomiende una rutina de ejercicio. Busque a alguien de medicina del deporte, busque un deportólogo, busque a alguien que le recomiende esto. Porque un paciente de 120 kilos no lo podemos mandar a hacer 5K, porque llega sin rodillas o infartado. Entonces busque a alguien que sepa de esto. Casi todos decimos, vaya al gimnasio. Y en el gimnasio encuentra un tipo que todo el mundo quiere ser como él. Entonces, yo pongo 1,90 que ha entrenado 25 años y lo ven y entrena igual que él y termina lesionado, pero no quita lo que ha roto como yo. Entonces, eso nos pasa a veces.
La farmacoterapia no es lo más importante es la modificación del estilo de vida. El cambio de terapia antirretroviral no es lo más importante, no es lo primero. No quise ahondar en estudios de estos, sí hay estudios, por ejemplo de cambio de esquemas de Favirenz a Raltegravir o de IPS a Raltegravir, donde muestra disminución de la infiltración de grasa hasta un 30%, pero no puede quedar el mensaje que eso es lo primero, porque es lo mismo que poner estatinas. Entonces, el manejo de la dislipidemia no es poner estatinas, es cambiar el estilo de vida. Por eso la guía lo tiene clarito. Modifique estilo de vida y si no, modifique con estatinas. Pero igual, si no modifica estilo de vida, va a volver a lo que estaba al comienzo. Entonces pasa lo mismo. Y no vamos a arriesgar un control virológico adecuado solamente porque es necio y no quiere cambiar su estilo de vida. Por eso lo importante es esto que estamos hablando ahora. Hay muchas más opciones que deben ser discutidas con hepatología, con nutrición, con medicina del deporte, un grupo muy grande, vitamina E y lo demás, no es arrancar a mandarles todo esto, no es la moda del omega 3, no, es cambios de estilo de vida, básico. Y que no se vaya al gimnasio a consumir todas las proteínas del gimnasio, porque entonces ahora llegan con quemadores, entonces todos tienen infiltración grasa, los mandan al gimnasio y llegan con el pre-working, llegan con el quemador, llegan con el acelerador de no sé qué, y pues eso es otro problema. Entonces ya personas una creatinina y la tienen dos. Y le pregunta y dice, sí, yo me tomo lo que el instructor me dice, porque entonces el médico del deporte es el instructor del gimnasio, que eso pasa a veces. Para acabar todo esto, entonces, no nos preguntamos muchas veces cómo ajustar los antirretrovirales en enfermedad hepática. Siempre nos preguntamos cómo ajustarlos en enfermedades renales, más o menos sabemos cómo hacerlo, pero en enfermedad hepática también es importante. Puse en rojo, de la guía europea, cómo recomiendan ellos tener en cuenta, en enfermedad hepática, los antirretrovirales. Abacavir, sidobudina, nevirapina, de los IPs, atazanavir, darunavir. Obviamente la combinación con cobicistat de algunos de todos ellos. En inhibidores de la integrasa, Bictegravir es de los que más, digamos, ellos dan recomendación de tener cuidado en pacientes con enfermedad hepática. Los demás no hay muchos estudios o no hay recomendaciones. Entonces también tener en cuenta el esquema antirretroviral en esos pacientes con alteración de la función hepática, cuál es el mejor esquema que no sea más hepatotóxico. Como conclusiones de todo esto, entonces vemos que esto es muy prevalente, esto es muy importante, esto no lo buscamos, esto no lo preguntamos, normalizamos, como normalizamos muchas cosas en medicina, no preguntamos lo que creemos que es evidente, pero es que tenemos que hacerlo porque la gente no cuenta, no preguntamos qué consume aparte de esto, a veces no preguntamos por consumo de algunas sustancias psicoactivas nuevas que desconocemos y aprendemos en la consulta. Cada semana aprendemos la nueva sustancia de moda en los bares, eso lo informan son los pacientes. Me enteré que el guía ahora es lo famosísimo, todo el mundo quiere tomar eso, produce convulsiones, hipoglicemia. Entonces, evaluar transaminasas, evaluar los pacientes, excluir patologías como alcohol, difícil medir consumo de alcohol, difícil normalizar consumo de alcohol en nuestra población, modificar en estilos de vida, evaluar en conjunto con un grupo de nutrición, medicina del deporte, patología. O sea, no es tan fácil, hay que preguntarlo y puede ser un enemigo oculto que está ahí dando vueltas. Nos pegamos mucho del control inmunovirológico, que ya casi que lo hacemos en casi todos, pero no en esos datos metabólicos que son más difíciles, más del internista, más del médico clínico que quiere investigar un poco más allá. Entonces, con todo esto, muchas gracias. Si hay oportunidad de preguntas, comentarios, pues les agradezco. Muchas gracias.